Bien, entonces para comenzar, el tema era la problemática, como las problemáticas, desafíos globales en términos de acceso a medicamentos. Después de, esta es una discusión que no es nueva, digamos, avanzar sobre la cobertura universal de salud, el acceso universal a la salud, algún concepto que nosotros desde la OPS llamamos salud universal, ¿no? que va un poquito más allá de la cobertura en salud y avanza sobre el acceso efectivo a servicios integrales de salud. Vemos que muchos desafíos siguen pendientes. Hay un informe reciente del Banco Mundial que evalúa los avances en este sentido y concluyen que por lo menos todavía la mitad de la población mundial sigue sin tener acceso a servicios básicos de salud, lo cual es algo muy preocupante y que nos tiene que mantener alerta para poder mejorar. Son casi 100 millones de personas que todavía se ven abocadas a pobreza extrema por tener que pagar para cuidar su propia salud. Bien. Los pagos directos representan aproximadamente el 32% del gasto sanitario de los países y, entrando en el tema específico de medicamentos, sabemos que el gasto en medicamentos es el principal componente del gasto de bolsillo en salud. En muchos países de la región llega incluso hasta el 80% del gasto, explicar hasta el 80% del gasto de bolsillo de los hogares. O sea, cuando uno resta lo que tiene que ver con mecanismos de aseguramiento prepagados, bien, la obra social, la prepaga, lo que queda del gasto de bolsillo en salud puede llegar hasta el 80% del hogar. Y es el componente más regresivo del gasto de bolsillo, es decir, afecta mucho más a los más pobres que a los que tienen más dinero. Bien, de ahí la importancia para evitar los gastos catastróficos y empobrecedores. No es solamente una cuestión de gasto, también es una cuestión de acceso. Solo a título de ejemplo, hay muy pocos datos que releven acceso a medicamentos, ¿bien? Pero tenemos el ejemplo de los tratamientos de hepatitis C. Sabemos que hay el último informe de la OMS sobre los avances en hepatitis C o el trabajo sobre hepatitis C, nos indican que hay 71 millones de personas que viven con la infección del virus de la hepatitis C, de las cuales la gran mayoría sigue sin tratamiento y solo 3 millones han alcanzado a tener acceso a tratamientos de antivirales de acción directa. En el 2016 se entraron 1.5 millones, acumulados se hacen unos 3. Bien, pero de 71 millones que si estuvieran diagnosticados podrían estar siendo curados con esos tratamientos, hoy estamos hablando solo de 3 millones y teniendo en cuenta de que muchas de esas personas no tienen aún acceso a medicamentos genéricos, bien, que aún están pagando precios muy altos. Este medicamento entró probablemente ustedes después van a profundizar sobre esto, pero entró al mercado a un valor de $84.000 y hoy se consigue por menos de 50, el Sofosbuvir. Bien. Hay muchos países de renta media que tienen hacia su interior muchas asimetrías, o sea, tienen pobreza dentro de su interior y no tienen acceso a tratamientos genéricos. Bueno, muchos de los factores determinantes del acceso siguen existiendo, persisten. Nuestro trabajo es seguir trabajando para mejorar día a día, como son la fragmentación de los sistemas de salud. Sabemos que es uno de los factores que impactan mucho sobre el acceso efectivo a medicamentos, tanto básicos como de alto costo, básicos y esenciales como alto costo. Los problemas logísticos, los problemas de infraestructura, los problemas en los mecanismos de contratación pública que tienen los sistemas nacionales de salud. Son todos problemas que hace mucho tiempo se vienen trabajando, pero no tienen que desaparecer de la agenda, porque un medicamento que no llega hasta el final, hasta el servicio de salud, en el momento que para estar accesible en el momento que se necesita, no está accesible. Bien. Entonces esos son todos desafíos que están en la agenda y tienen que ser mejorados día a día. Hubo avances, muchos avances, pero todavía permanecen muchos desafíos. Hay que institucionalizar mejor la utilización de evaluaciones de tecnologías sanitarias, protocolos y guías clínicas cuando se decide la incorporación de medicamentos en los sistemas de cobertura pública. Y hay que entender muy bien cuáles son las mejoras que se pueden conseguir a través de esa utilización y cómo eso se tiene que articular con otro contexto de políticas públicas, porque muchas veces no alcanza con tener institucionalizado una agencia o un instituto para hacer eso. Es necesario incluir eso dentro de una estrategia política. Me voy a referir un poquito más sobre ese punto. En la región, sobre todo en Sudamérica, en Latinoamérica,
son muy lentos los avances para consolidar un mercado de medicamentos genéricos sin marca, que son realmente donde se pueden encontrar precios más bajos. Y todavía las políticas de propiedad intelectual se encuentran un tanto desarticuladas del resto de las políticas de salud y las políticas de Estado. Tendrían que estar más incluidas dentro de las políticas de salud. El sector salud tiene que estar más próximo del sector industria para fortalecer la implementación y el desarrollo de políticas de propiedad intelectual y de promoción industrial que tengan en cuenta realmente la salud. Y tenemos también nuevos desafíos. Bien, los nuevos desafíos, en realidad, las causas tal vez no sean tan nuevas, pero los impactos que estamos viendo sí, que son para el desarrollo de medicamentos para poblaciones tal vez más chicas, no tan grandes, bien, aunque también las hay de las grandes, como por ejemplo el de hepatitis C, pero para otros medicamentos para el cáncer o enfermedades raras, la industria encontró la forma de traer esos medicamentos, de continuar con las investigaciones y traerlos, pero están entrando al mercado con precios que son totalmente inasequibles para los países. Bien, el pricing las nuevas políticas de pricing, estamos hablando de tratamientos que ya llegan a $2 millones. Bien, ¿qué persona puede pagar eso? Que no entraría primero, no sería imposible el acceso y cualquiera, hasta un millonario, sería empobrecedor para él tener que costear eso. Entonces aparecen los sistemas públicos. Pero los sistemas públicos, ¿tienen capacidad de costear esos precios? Esa es toda una nueva tendencia que hay de precios que realmente ya superan cualquier antecedente. Hay un estudio de IMS, dice que para el 2023, si no me equivoco era IQVIA, 2023 los nuevos oncológicos van a estar en precio promedio por año de $200.000 por persona. Bien. ¿Quién tiene $200.000 para poder cubrir un tratamiento de esos? Y una presión, también estamos viendo una presión muy fuerte para incorporar medicamentos con escasa o nula efectividad clínica. Bien. La judicialización viene a complementar y ayudar ese contexto para que esas presiones puedan continuar vigentes. Y falta transparencia en el mercado. Entonces, ya estoy atrasado. No, todavía me falta mucho. Tenemos una resolución del año 2016 en la OPS, la 5510, que los países nos dan mandato y los países se colocan como un desafío, un compromiso de avanzar en políticas y marcos jurídicos para regular el sector farmacéutico y promover la transparencia, fijación de precios, sistemas de regulación y demás. Se avanza por una serie de recomendaciones de política, que las paso rápido porque ahora voy a entrar en algunos de ellos, bien, que es un poco, ya hablaba, tenemos que pensar en políticas integrales, tenemos que articular, incluir las políticas de medicamentos dentro de las políticas de salud, y cuando no hay políticas hay que desarrollar las políticas. Las políticas son la forma de manifestar un compromiso con la sociedad, con el sector privado, con el sector público, de poder articular un plan, una estrategia, bien, para mejorar el acceso a medicamentos. Eso tiene que estar lógicamente dentro de un marco de una política en salud y también tiene que estar articulado con políticas de los otros sectores, sector industria, ciencia y tecnología, la formación de recursos humanos, educación, para tener personal calificado, y con el sistema judicial, que está siendo un player muy importante dentro de la toma de decisiones del propio sector salud. Algunos ejemplos de políticas y traje tres ejemplos porque tienen mucho que ver también con Argentina, bien, donde hay potencialidad de mejorar. Argentina y en particular la región, Sudamérica, que es ampliar el acceso a medicamentos genéricos. Y cuando digo medicamentos genéricos, no me refiero tanto a la cuestión de si tiene bioequivalencia, biodisponibilidad, que es una discusión que hay que tener, bien, pero si no me quiero referir a la que no tengan marca. La marca es un elemento, esta misma diapositiva creo que la traje en otra reunión de esta misma, de la Asociación de Economía de la Salud, pero creo que permanece totalmente vigente. La marca es una forma de generar competencia monopolística, es una forma de diferenciar productos y mantener precios altos. Los reales descuentos en los medicamentos genéricos van a ser cuando uno genere mercados de medicamentos genéricos sin marca. Aquí tenemos un ejemplo de Chile donde el mismo producto, el mismo laboratorio, solo que los dos bioequivalentes, solo que uno con marca y otro sin marca, las diferencias eran entre 1.290, si los pueden mirar abajo de todo,
y 12.300 pesos chilenos. Ese es el tamaño de la diferencia de la marca. Vemos cómo, este gráfico es simplemente para ilustrar sobre cómo se bajan los precios de medicamentos genéricos en la medida que entran competidores al mercado. Bien. Casos de cómo se han manejado, ejemplos de otros países donde han tenido experiencias exitosas. El caso de México me parece importante, donde ellos, para acelerar la caída de los precios cuando aprueban medicamentos genéricos, aprueban por paquetes. Es decir, un duopolio tenemos que entender que no es competencia. 2 productores no son competencia, 3 tampoco. Bueno, ya a medida que vamos subiendo los precios van bajando, pero también depende de cuánto segmentado esté el mercado del lado de la demanda, porque también se pueden tener arreglos, colusiones, hasta cartelizaciones. Bien, entonces hay que entender bien el mercado del lado de la demanda y del lado de la oferta para ver cuándo realmente el mercado se volvió competitivo. En México lo que han hecho es aprobar por paquetes. Entonces aprueban un paquete de un medicamento genérico y aprueban varios al mismo tiempo y eso hace que las caídas en los precios sean realmente muy grandes. En Brasil el desarrollo de medicamentos genéricos ya tiene el 32% de genéricos sin marca, ya tienen 32%. En Brasil existe, está regulado, la agencia reguladora regula el mercado y dice, hay un segmento de mercado que es genérico sin marca, otro que es genérico con marca, que son los similares que están ahí en las columnas inferiores. Bien, nuevos, bueno, biológicos los caracteriza. Bien, los genéricos sin marca ya tienen el 32% en volumen, bien, pero en valores eso representa el 13,5%. La relación que hay entre 32 y 13 y 31 y 22 de los similares es lo que habla del precio. Bien, tiene que ver con el precio. Una participación en volumen similar, pero en el precio mucho menor de genéricos sin marcas porque los precios realmente son más bajos. Y aún así 30% es bajo cuando uno compara con Estados Unidos o Europa, donde en Estados Unidos las prescripciones por genéricos terminan llegando hasta el 80% del mercado en volumen, y en Europa tenemos también Alemania 70%, 80%, el país que menos debe tener en Europa será Grecia, que andará alrededor del 30% en volumen. Entonces todavía hay mucho para profundizar en ese mercado. Otro ejemplo y otro punto donde hay que trabajar fuertemente, y ahí el ámbito internacional es un espacio donde tiene que ser capitalizado y aprovechado, sobre todo con espacios de subregional, pero también incluso países desarrollados están viendo y están manifestando esta problemática, que son los altos costos que les decía, medicamentos que entran al mercado por 84.000, 375.000, 425.000, ahora el nuevo tratamiento génico, la terapia génica para AME, entró con $2.100.000 el tratamiento. ¿Bien? Esa faja de precios antes no estaba. Esta tendencia que los oncológicos van a costar $200.000 en promedio por año, esa faja de precios no estaba, ese nivel no estaba antes. Y aquí tenemos bueno, ¿cuánto cuesta? ¿No? Porque el argumento es la investigación y desarrollo. Realmente no hay datos muy robustos sobre eso, hay variedad, en realidad tenemos un menú de opciones, hay de todo para analizar, pero vemos que en cualquier caso, aun cuando sumamos que la investigación y desarrollo cuesta el escenario más caro, que sería una estimación de PricewaterhouseCoopers de $4.2 billones, vemos que se recuperan con creces, ¿no? Lo que recaudó rituximab, trastuzumab y imatinib en cualquier caso supera y por mucho a lo que es esos valores. Este es un informe que se presentó en enero de este año sobre medicamentos para el cáncer, bien, y muestran que es un estudio bien detallado, muy detallado, se lo recomiendo a todos la lectura porque realmente tiene información muy, muy valiosa. Dice que la rentabilidad de 99 medicamentos oncológicos que estudiaron era de $14,5 por cada dólar gastado en investigación y desarrollo. Y llegan a la conclusión de que realmente los precios de esos medicamentos no están explicados por los costos de investigación y desarrollo, sino que por la capacidad de negociar en cada mercado su precio. Eso llevó a que los países, por iniciativa de Italia, pero finalmente aprobación, con alguna deserción de algunos países, 3 países si no me equivoco, aprobaran ahora en mayo de este año una resolución en la Asamblea Mundial de la Salud que habla sobre la necesidad de transparencia. Estoy diciendo países desarrollados, no solo en desarrollo, que están llevando este tema y que están preocupados por este tema. Hay que generar más transparencia. Ya estoy en el tiempo, así que voy a tratar de ser... 5 minutos más. Bueno, ok. Entonces voy a detener entonces un poquito más aquí.
Los mecanismos para regular nuevos medicamentos, primero, la regulación de precios se utiliza y los países desarrollados la utilizan en el mercado de medicamentos, ya sea para evitar, para dar un marco de transparencia, reglas claras de juego a todos los actores dentro del mercado, bien, para medicamentos de venta al público y demás, y dar un ordenamiento y no permitir distorsiones dentro del mercado muy abruptas, hasta para regular nuevos medicamentos y que pueden servir de base como para negociaciones después en el sector público. Los nuevos medicamentos se regulan en general por referencia internacional debido a la dificultad de no haber transparencia en el mercado, de no conocer costos y demás. La presión que está habiendo para incorporar medicamentos nuevos sin evidencia está siendo muy alta, incluso incluirlos rápidamente en mercados que inicialmente se demoraban un poco más en entrar. Bien. En Brasil los medicamentos nuevos están entrando inmediatamente después que en Estados Unidos. Bien. Y cuando uno tiene que buscar una referencia, entonces ¿la referencia cuál es? Es uno de los mercados más caros del mundo que hay para medicamentos nuevos. Bien. Entonces, ¿cuál es la capacidad de estos mecanismos de regulación de precios en un marco donde no hay transparencia? Donde empieza a haber muchos contratos, justamente por esta falta de eficacia y demás, empieza a haber otros tipos de modalidades de incorporación de medicamentos, como los acuerdos por riesgo compartido o acuerdos de entrada al mercado de forma gerenciada, ¿bien? Donde realmente pueden dar muchas, cuando están bien diseñados, pueden dar muchas utilidades, digamos, para poder incorporar medicamentos, pero también hay que tener mucha prudencia en que eso no se transforme en una puerta de entrada, una puerta de atrás, para evitar que realmente los medicamentos demuestren su costo-efectividad. Bien. O para ocultar precios. Por ejemplo, muchos de esos contratos son con acuerdo de confidencialidad sobre los valores. Bien. Y eso le resta transparencia al mercado, cuando sean bonificaciones en vez de una reducción real de un precio. Es justamente para distorsionar esta forma y esta capacidad de poder regular precios a través de referenciación de otros países. Entonces es muy importante la transferencia y ahí en esa declaración los países se comprometen o piden, alientan a que se trabaje sobre ese tema, compartir precios, a los fabricantes que hablen sobre esos ingresos por venta, precios, unidades, difundir los ensayos clínicos, los resultados de ensayos clínicos, lógicamente preservando la confidencialidad de los pacientes, los costos, sus costos, y nuevamente que todos los países se involucren. Y también nos da un mandato a nosotros desde la OPS para trabajar en esa línea. Ese punto es fundamental, sobre todo para esos nuevos medicamentos que están entrando con esos valores. Y también va a ayudar mucho a la judicialización, bien, si es que avanzamos en esa línea. Otra de las formas, digamos, que los países tienen que aprovechar, sobre todo en sistemas fragmentados, era una de las primeras cuestiones que yo hablaba para el acceso, es las compras consolidadas, compras conjuntas, ya sea en sistemas fragmentados, como en países o mercados que realmente de golpe no son tan atractivos individualmente, poder juntarse con otros socios, con otros países y poder hacer compras mayores, bien, regionales. El fondo estratégico de la OPS, el fondo rotatorio para medicamentos, kits diagnósticos y el fondo rotatorio para vacunas inmunobiológicos de la OPS son herramientas que están a disposición de los países para poder materializar administrativamente, llevar adelante esas compras y para recibir cooperación técnica también para organizar mejor. Y están funcionando hace mucho tiempo y todos los países de la región, bueno, la mayoría de los países de la región lo utilizan y lo utilizan muy activamente. Bien, las rebajas en precios, hay un ejemplo simplemente de medicamentos antirretrovirales que los dejo para ustedes. Las rebajas son realmente significativas. Otras estrategias tienen que ver con los propios gobiernos que se reúnen y juntan. Ahí hay casos de todo, ¿no? Por ejemplo, está el caso de Argentina con la negociación de inmunoglobulina, si no me equivoco, fue el año pasado, ¿no? Que consiguieron reducciones, integrando las compras del PAMI, de la Superintendencia y del Ministerio, consiguieron reducciones hasta un 80%. Bien. Consolidar la demanda, favorece el poder negociador de la demanda, valga la redundancia, y esas son las diferencias que se consiguen. En Chile, con compras, negociaciones conjuntas de los países de Mercosur, y apoyo del Fondo Estratégico de la OPS, consiguieron hasta 80% de descuento en las compras de antivirales de acción directa, Sofovir, para hepatitis C. Bien. Y recientemente, esto es muy reciente, porque la reunión de ministros fue hace una semana, 10 días,
de Mercosur. Hubo otro proceso de negociación. En este caso se incluyó un medicamento para el cáncer de mama, el trastuzumab, bien, dependiendo del país se consiguieron reducciones, se negoció conjuntamente y según el país se consiguieron reducciones entre el 80 y 50% del valor del medicamento que estaba comprado. Eso implica, para los países que participaron en la negociación, 128,5 millones de dólares, bien. No son poco expresivos. Y también se presentó un nuevo precio para hepatitis C, bien, el cual implicaría una reducción para los países de hasta 97% de lo que hoy están pagando. Y el ahorro potencial podría ser de 21 millones de dólares, 21.000 millones de dólares, perdón, 21 millones de dólares, no voy a exagerar, por año. Bueno, seguramente ahí, si se incluye a Brasil, probablemente eso pueda llegar a billones. Entonces, 21 minutos más o menos. Con eso son muchas más las estrategias que hay que hacer. Lo importante es articularlas. Pero creo que en esas líneas de trabajo hay mucho para ganar y los países tienen muchas capacidades, tienen conocimientos técnicos, tienen profesionales, tienen voluntad. Es pasar de las palabras a la acción y creo que el terreno está listo para hacerlo. Gracias.